Pero de nuevo, la mayoría de mis colegas sacan conclusiones diferentes de esta declaración. Dicen, ahora tenemos que dar aún más armas a los ucranianos. Armas más grandes, como F-16 y misiles de largo alcance. Argumentan que si no hacemos esto, entonces después de Ucrania, otros países podrían ser atacados, como Georgia, Moldavia e incluso los estados bálticos y Polonia. Heinz, tú y yo hemos estado diciendo desde mucho antes de la guerra que Ucrania es un caso modelo para la neutralidad. Ucrania debería ser neutral, al igual que Austria se volvió neutral en el 55. Obviamente, esta habría sido la solución. Mucha gente no escuchó y algunos no estuvieron de acuerdo. E incluso, como dice Tom, nuestros colegas nos han combatido en esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos intelectuales en Europa que todavía piensan que la única solución, el único camino hacia la paz, es a través de las armas, como sugiere el señor Stoltenberg? ¿Por qué? Avancemos ahora a la segunda parte de esta discusión, donde queremos debatir lo que estamos aprendiendo de estas dos guerras que nos han tomado por sorpresa. Los conflictos en Rusia-Ucrania e Israel-Palestina, particularmente la ofensiva israelí contra Gaza, son el foco. Estamos grabando esto 20 minutos antes de que Israel presente su caso en La Haya, en los Países Bajos, y se defienda frente a la Corte Internacional de Justicia. Ha sido acusado por Sudáfrica de genocidio e Israel dice que esto es calumnia. Pero para ahora, la carnicería en Gaza es simplemente más allá de cualquier cosa que creo que ninguno de nosotros podría haber imaginado hace 3 meses. Tom, cuando miras lo que sucedió entre Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo entre Israel y Gaza, ¿qué nos dice esto sobre el estado de los asuntos, la política mundial y la seguridad en Europa y Asia? World affairs, of world politics, of security in Europe and Asia. Puede sorprenderte porque muchas personas miran estas guerras y concluyen que el mundo está en mal estado. Ahora, no voy a decir lo contrario, pero creo que deberíamos ser cautelosos. A largo plazo, el mundo todavía no está tan mal, incluso con respecto a la seguridad. Todavía hay progreso. El PIB mundial, en promedio, está aumentando cada año. El analfabetismo está disminuyendo. Estamos viviendo más tiempo, incluso en África. Así que, hay progreso. Tampoco hay muchas guerras interestatales, aparte de la de Ucrania y Rusia. No muchos estados están luchando entre sí. Y también deberíamos mirar el panorama general. Dicho esto, desde el punto de vista europeo, actualmente hay 2 guerras importantes. Una está en Medio Oriente, pero no es inusual tener una guerra entre Israel y los palestinos. Ha habido quizás 4 guerras en los últimos 20 años entre Israel y Gaza. Esta es solo una nueva, y por supuesto, una más grande con respecto a la escala de destrucción. Pero aún así, en mi opinión, terminará en un par de semanas o meses, y luego toda la cobertura mediática se centrará nuevamente en Rusia y Ucrania. Sí. Y dejaré que Heinz profundice más en el asunto de la guerra de Gaza. Con respecto a Rusia y Ucrania, esto es, por supuesto, nuevo para Europa. Tenemos una gran guerra en nuestro territorio. Según The New York Times, 500,000 personas han resultado heridas o muerto en ambos lados. Repito, esto involucra a un Estado armado nuclearmente contra un Estado no armado nuclearmente, Ucrania. Pero en mi opinión, esta guerra podría haberse evitado. El consenso general es que solo hay una parte que debe ser culpada, y esa es Rusia, y nos enfocamos como un rayo láser en el presidente, en Putin. Pero en mi opinión, Occidente también ha cometido errores en el pasado. Comparto esa opinión, por cierto, la comparto en gran medida. Entonces, ¿puedes decirme por qué? ¿Qué acusaciones tienes contra Occidente? Sí, quiero decir, la idea principal es que Putin hizo esto porque estaba frustrado por la reducción de la URSS después del fin de la Guerra Fría. Ahora quiere expandirse de nuevo. A esto se le llama expansionismo o imperialismo por parte de Putin. Algunas personas lo comparan con Hitler, con lo cual no estoy de acuerdo. Hay otras explicaciones. Una de ellas se relaciona con la política doméstica. Temía que la democratización desde Europa Occidental hacia Europa Oriental y luego hacia Ucrania
pudiera extenderse hasta Moscú. Esto podría suponer un problema para él, así que quiere prevenirlo. Sin embargo, una explicación aún mejor, en mi opinión, tiene que ver con la seguridad y las percepciones de inseguridad. Más específicamente, el hecho de que hemos descuidado a Rusia después de la Guerra Fría. Incluso, los humillamos manteniendo viva a la OTAN y expandiéndola en varias rondas hacia el este, a pesar de haber prometido no expandir la OTAN. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Esto es lo que Rusia ha estado diciendo desde antes de que comenzara la guerra. Han estado gritando a todo pulmón: deténganse, chicos, la OTAN es un problema. Y no estamos escuchando. Estoy tan enojado porque ya llevamos 2 años en esta guerra y todavía no escuchamos. Tom, ¿cuánto tiempo va a tomar para que los europeos finalmente entiendan que esto es una amenaza para Rusia? Cuando Europa amenaza a Rusia, Rusia se siente amenazada. ¿Cuánto tiempo tomará para que lo entiendan? Comparto tu frustración. No entiendo por qué la mayoría de mis colegas, expertos y funcionarios en nuestros países no entienden ese punto. Es un punto que John Mearsheimer ha estado señalando durante años, incluso más de una década. Lavrov y Mearsheimer, este punto entienden. Creo que el ánimo está cambiando porque la naturaleza de la guerra está evolucionando. La ofensiva ucraniana ha fracasado, particularmente la última en primavera. Hemos estado en un punto muerto, que recuerda la Primera Guerra Mundial, durante meses ahora. Los ucranianos no pueden recuperar las regiones anexadas, pero los rusos también parecen incapaces de ganar mucho más territorio. Este punto muerto, en mi opinión, abre la posibilidad de considerar una alternativa a la lucha, que es negociar. Sin embargo, ya prevé una solución. Podemos discutir eso, pero la mayoría de mis colegas sacan conclusiones diferentes de esta situación. Argumentan que necesitamos suministrar a los ucranianos aún más armas, incluyendo armamento más grande, F-16 y misiles de largo alcance. Creen que si no lo hacemos, Ucrania caerá, y luego otros países podrían ser atacados, países como Georgia, Moldavia, Bajestets y Polonia. Georgia, Moldavia, even the Baltic states and Poland. Heinz, tú y yo hemos estado diciendo desde mucho antes de la guerra que Ucrania es un caso modelo para la neutralidad. Ucrania debería ser neutral, justo como Austria se volvió neutral en 1955. Obviamente esta habría sido la solución. Mucha gente no escuchó y algunos no estuvieron de acuerdo. E incluso, como dice Tom, nuestros colegas nos han combatido en esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos intelectuales en Europa que todavía piensan que la única manera de llegar a la paz es a través de las armas, como dice el señor Stoltenberg? ¿Por qué? Estoy completamente de acuerdo con Tom en que la verdadera razón es la seguridad. En conclusión, si aceptamos esta interpretación, la neutralidad podría haber sido una opción para evitar la guerra. Discutimos esto incluso antes de 2014. Si Ucrania hubiera dejado claro que seguiría un concepto de neutralidad creíble y útil, entonces es probable que Rusia hubiera visto a Ucrania como un estado tapón, similar a Finlandia y Suecia. Todavía pienso que esto podría haber prevenido el conflicto. Sin embargo, si uno cree que el problema no es la seguridad, sino el imperialismo, entonces se podría llegar a una conclusión diferente. Pero permítanme presentar algunas pruebas que sugieren que el imperialismo es una explicación poco probable. Para que un Estado imperial se involucre en una agresión, necesita un plan a largo plazo. Cuando miramos el gasto militar de Rusia, este disminuyó después de 2016 y se mantuvo en un nivel muy bajo, alrededor del 6% de los gastos de los países de la OTAN. Comparando a Putin con Hitler, por ejemplo, el gasto militar de Hitler era 2/3 del de los países europeos en ese momento, indicando un plan a largo plazo para la agresión. Rusia, por otro lado, no tenía tal plan. Sus preparativos militares para la expansión imperial eran insuficientes. Cuando Rusia invadió Ucrania con 180,000 soldados, ese número era bastante pequeño para un país del tamaño de Ucrania. Para ponerlo en perspectiva, cuando Estados Unidos expulsó a Irak de Kuwait en 1991,
desplegaron alrededor de 500,000 soldados a un país que es 40 veces más pequeño que Ucrania. Esto sugiere que la acción de Rusia fue o un cálculo militar significativamente erróneo o que la autopercepción de Putin estaba equivocada. Sin embargo, no creo que sea tan irracional como para iniciar una guerra imperial con tan poca preparación militar. Por lo tanto, argumentaría que el imperialismo no es una explicación convincente. Además, la explicación de que Putin quiere detener la democratización no se sostiene. Tom, mi principal ejemplo de por qué esto no puede ser el caso es Mongolia, que está al otro lado de Rusia. Mongolia ha estado democratizando de manera hermosa durante los últimos 25 años. Se han vuelto más y más democráticos con cada ronda de reformas. Ni Rusia ni China ven esto como un problema. Mientras estos estados no sean amenazas de seguridad, las grandes potencias no tienen problemas con los estados democráticos. Lo que les preocupa es la militarización de estos estados en su contra. Tom, ¿ves alguna salida? Estabas hablando de una posible salida ahora que estamos esencialmente en un punto muerto. ¿Cuál es una salida realista? La única forma realista de salir de cualquier conflicto o guerra es a través del diálogo, con diplomáticos sentados alrededor de la mesa para encontrar una solución. Por eso tenemos ministerios de asuntos exteriores y diplomáticos. Sin embargo, muchos expertos afirman que Putin no quiere hablar. Contrariamente a esta creencia, un artículo en The New York Times hace unas semanas mencionó que Putin ha expresado su deseo de un alto al fuego y negociaciones de paz desde septiembre. A pesar de esto, parece que nadie en Europa o en Estados Unidos está haciendo un esfuerzo para llevar a rusos y ucranianos a la mesa de negociaciones. Simplemente no lo intentamos, así que no sabemos si funcionaría. Si lo intentamos y ellos acceden a negociar, la solución final probablemente implicará un compromiso. No será una situación donde Ucrania pierda y Rusia gane. Ambos líderes, Zelensky y Putin, deben ser capaces de presentar el resultado de manera favorable a sus ciudadanos. Zelensky podría, por ejemplo, afirmar que Ucrania sigue siendo un Estado soberano, aunque ligeramente más pequeño, y continuar su camino hacia la democracia. Y neutral. Sí, me gustaría añadir a eso. Podría convertirse en una democracia, lo que nunca ha sido antes. Zelensky incluso podría permanecer como primer ministro si gana las elecciones. Entonces nosotros, el Occidente, tenemos que proporcionar garantías de seguridad, pero deben ser legalmente vinculantes y más fuertes que las del Memorándum de Budapest del 94. Ucrania puede armarse. No excesivamente, pero puede armarse. Ucrania se convertirá en parte de la esfera de influencia occidental, lo cual es algo que a Putin no le gusta. Sin embargo, sucederá. A largo plazo, Ucrania incluso podría unirse a la UE. Todos estos desarrollos serían victorias para Zelensky. Ahora, él tiene que aceptar la neutralidad y renunciar a la membresía de la OTAN. Ucrania no puede convertirse en miembro de la OTAN y debería convertirse en un estado neutral, como ambos ya han mencionado. Y estoy de acuerdo. Crimea permanecerá rusa. El destino de Donbass y las partes orientales de Ucrania dependerá del resultado de las negociaciones, pero no espero que Putin las ceda fácilmente. Quizás necesitemos encontrar una solución temporal y revisar este asunto en 15 años. Esta es una situación que ambas partes podrían ser capaces de aceptar. Sin embargo, si Zelensky y Ucrania no comienzan las negociaciones, existe el riesgo de que Rusia capture más territorio. Sí, pero también somos probablemente conscientes de que el tercer participante en esta ecuación es Washington. Sabemos que Rusia quiere negociar con Washington porque la guerra caliente está entre Kiev y Moscú, mientras que la guerra fría está entre Moscú y Washington. Heinz, ¿crees que los neoconservadores en Estados Unidos, esas personas que ahora quieren ir a negociaciones de guerra, están reconsiderando su postura? Ha habido una lógica en Estados Unidos. De Rusia haciendo los ucranianos. Esto es sucediendo durante los 2 años. ¿Crees que la Rusia no contesta?
Do you think that this rationale is now changing? El ánimo público está cambiando en Washington, no tanto por nuevas cuentas, sino más bien debido a cambios entre la población y dentro del gobierno tras el fallido contraataque de Ucrania. Algunas voces sugieren que busquemos otra solución, quizás en la línea de lo que Tom esbozó. Sin embargo, mi presentimiento es que el resultado de la guerra se parecerá a un estancamiento al estilo coreano. La historia y la Guerra Fría nos han mostrado que donde se posiciona el ejército hoy probablemente se convertirá en la línea divisoria política. Podríamos ver una nueva cortina de hierro extendiéndose desde el Ártico a través de Ucrania hasta el Mar Negro. Con Finlandia y Suecia convirtiéndose en miembros de la OTAN, estarán del lado occidental de la OTAN, haciendo de Finlandia un estado de primera línea. Me pregunto por qué Finlandia cambiaría su estatus de estado tapón por un estatus de estado de primera línea, que es mucho menos seguro. El ministro de Asuntos Exteriores finlandés admitió recientemente en una entrevista que no había una amenaza directa de Rusia, y esa no era la verdadera razón por la que Finlandia se unió a la OTAN. La razón principal era ser parte de la familia occidental de naciones dentro de la OTAN. Así que, la guerra podría terminar de una manera similar a la Guerra Fría o la Guerra de Corea. Solo después de unos años podríamos ver una gran conferencia de paz, como los acuerdos de Helsinki de 1975 o el Congreso de Viena en 1815, que podrían traer una solución mejor y a largo plazo. Por ahora, el campo de batalla es decisivo y, como mencionó Tom, incluso podría haber una ventaja para Rusia. Esa es una posibilidad bastante real. Tom, Heinz ha mencionado la posibilidad de que descienda un nuevo telón de acero sobre Europa. Sin embargo, incluso si sucede, parece que sería un telón de acero que se puede eludir fácilmente. Hemos observado que la guerra en Ucrania no ha resultado en el aislamiento de Rusia como muchos anticiparon. Los europeos han estado bajo la impresión equivocada de que este aislamiento era efectivo durante el último año y medio, hasta que recientemente se dieron cuenta de que 2/3 del mundo no están en la misma página que ellos. Estos países continúan comerciando con India, por ejemplo, comprando petróleo ruso con descuento, disfrutando los beneficios y luego revendiéndolo a Europa, que continúa comprándolo. Así que es más como un telón de terciopelo que un telón de acero. ¿Qué crees que este conflicto está haciendo ahora al resto del mundo que no se alinea con ninguno de los dos lados? ¿Estamos presenciando un resurgimiento del movimiento de los no alineados o está surgiendo algo nuevo? ¿Cuál es tu opinión? Sí, tienes razón. Esto es correcto. Las sanciones que la UE y Estados Unidos impusieron a Rusia no están siendo seguidas por China, India, África, América Latina, ni por Oriente Medio. Entonces, ¿quién está aislado? Creo que estamos aislados, la UE y Estados Unidos, de cierta manera. Y estos países del sur global y los BRICS tienen sus propias razones por las que no nos están apoyando. Hay razones ideológicas, razones económicas y razones que tienen que ver con intereses nacionales, lo cual es normal. Así que es simbólico de cómo el mundo está cambiando de la unipolaridad y bipolaridad a una especie de mundo multipolar, en mi opinión. A veces parece que muchos en los establecimientos de política exterior de Occidente no entienden ese punto, aún viviendo en el pasado. Es irónico que todavía nos refiramos a la situación actual como una nueva Guerra Fría, que fue un conflicto bipolar. Sin embargo, es evidente que lo que estamos enfrentando ahora no es bipolar. Heinz, Tom o cualquier otro que quiera contribuir, por favor háganlo. Pero consideremos el impacto de la nueva dinámica en Europa. Los europeos van a sufrir si persisten con su enfoque actual. No son las economías rusa o estadounidense las que están menguando. En contraste, la política europea realmente está experimentable. Quizás podamos continuar discutiendo el papel de Europa. Creo que la guerra en Ucrania debería llevarnos a reconsiderar nuestros intereses europeos.
El principal error en el pasado fue la expansión de la OTAN, particularmente con respecto a Ucrania, en la cumbre de Bucarest de 2008. En ese momento, líderes europeos como Merkel y Sarkozy no estaban a favor de incluir a Ucrania en la OTAN. Estaban en contra. Sin embargo, fuimos presionados por los estadounidenses, por Bush, para estar de acuerdo en contra de nuestros propios intereses. Y accedimos. Está documentado que Georgia y Ucrania se convertirían en miembros. Esto cruzó la principal línea roja de Putin. En consecuencia, Putin estaba muy enfadado, y ahora esta guerra ha vuelto como un boomerang para golpearnos en Europa. Los refugiados de Ucrania están en Europa, no en Estados Unidos. La inflación ha sido alta en Europa, no en Estados Unidos. Como mencionaste, Estados Unidos se está beneficiando. Anteriormente, comprábamos gas ruso a un costo relativamente bajo. Ahora los europeos están comprando gas estadounidense, que es más caro y más contaminante. Además, estamos comprando gas adicional de otras autocracias en Medio Oriente. Entonces, no se trata solo de democracia y derechos humanos, se trata de algo más. Se trata de algo más. Quiero decir, los europeos están dispuestos a permitir que uno de sus proyectos de infraestructura más importantes, el gasoducto Nord Stream, sea volado en pedazos. En el mejor de los casos, fue volado por los ucranianos, a quienes ustedes apoyan. En el peor de los casos, fue realmente un miembro de la OTAN quien lo hizo. ¿Verdad, Heinz? ¿Se han despertado los europeos? Europeos sí, pero no los gobiernos europeos. Quiero abordar este argumento. Creo que estamos experimentando una nueva forma de multipolaridad, como ambos han mencionado. A nivel económico tenemos a los estados BRIC. Sin embargo, a nivel geopolítico, tenemos una dualidad de poder con China y Estados Unidos, así como Rusia y Occidente dentro de Europa. Hay dos frentes distintos. La multipolaridad en sí misma no es inherentemente pacífica. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia europea, particularmente antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si tenemos multipolaridad sin multilateralismo, y considerando que el multilateralismo está en declive, nos enfrentamos a una situación muy peligrosa. No fue solo Trump quien debilitó significativamente muchas instituciones multilaterales. Biden tampoco las ha revivido completamente, con la excepción de reincorporarse al Acuerdo Climático de París. Con respecto a tu pregunta, Pascal, sobre los europeos, quiero referirme a una encuesta realizada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores con sede en Bruselas. Realizan esta encuesta cada 2 años, preguntando a los ciudadanos de la Unión Europea sobre su postura si hubiera un conflicto entre China y Estados Unidos. Curiosamente, no especificaron si se trataba de un conflicto militar. Solo preguntaron sobre el conflicto. ¿De qué lado estarías? Entonces China, muy poco. Pero Estados Unidos tampoco tanto, porque del 60 al 65% de los europeos dirían que preferirían mantenerse neutrales. Eso, por supuesto, fue un shock para la comunidad transatlántica. No estarían de acuerdo. La mayoría de ellos no diría Estados Unidos, pero la mayoría preferiría mantenerse neutral. Y eso es algo racional, porque si miras los últimos documentos de la OTAN, ya incluyen a China en los compromisos del artículo 5. Entonces, si hay un ataque híbrido malicioso o cibernético por parte de China, se podría invocar el artículo 5. Eso significa que los países europeos tendrían que ir a la guerra contra China también, si llega a darse el caso. Así que tenemos este problema geopolítico, la polarización en el mundo, globalmente, pero también en Europa. Por supuesto, también puedes tener comercio, pero la geopolítica siempre supera al comercio. Como hemos visto antes de la Primera Guerra Mundial, había un enorme comercio entre las partes que más tarde serían beligerantes, con interconexión e interdependencia. Y una vez que tomaron la decisión de guerra, la geopolítica dominó. Tom, la última palabra es para ti. Has mantenido un tono bastante optimista sobre la situación general. ¿Qué crees que traerá este año, especialmente con todas las elecciones que se avecinan? ¿Crees que conducirá a una desescalada del conflicto entre Rusia y Ucrania?
Nobody can predict the future, neither do I. But Nadie puede predecir el futuro, y yo tampoco. Sin embargo, soy un poco más optimista que Heinz. No creo en un retorno a una situación de Guerra Fría. El elemento ideológico ya no está, a diferencia del siglo XX. Rusia siempre será vecina de Europa, no de Estados Unidos. Como europeos, necesitamos encontrar un modus vivendi, una forma de coexistir con Rusia. Si logramos esto con éxito, Ucrania se beneficiará automáticamente. Pero no funciona al revés. Tener buenas relaciones con Ucrania no asegura buenas relaciones con Rusia. Cometimos un error. Deberíamos haber mejorado primero nuestras relaciones con Rusia y luego con Ucrania. Necesitamos un nuevo orden de seguridad euroatlántico, un replanteamiento del mismo, algo así como un Helsinki II, como sugirió Heinz, que incluya tanto a Rusia como a Ucrania. Creo que es posible, aunque no para este año ni el próximo. Las emociones necesitan calmarse primero. Pero en última instancia, ese es el enfoque más realista, algo que Kissinger habría propuesto. Cada gran guerra en el continente euroasiático, que todos compartimos, flanqueado por dos grandes masas de agua, termina en alguna forma de conferencia. La cuestión es si ocurre después de unos miles de muertes o después de unos millones. Espero que suceda más temprano que tarde, pero me gustaría agradecerles a ambos por la discusión de hoy. Gracias, Pascal. Gracias, Tom. Gracias, Pascal.